Una vez más, por la gracia de nuestro buen Dios, estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, queremos darle gracias por el día que nos concede, por su gran amor y misericordia sobre nosotros, sobre su iglesia. Rogamos que su Espíritu, Señor, siga alentando nuestros corazones, siga llenándonos de fortaleza y esperanza para el diario vivir, y suplicamos en esta hora, Señor, que tu palabra sea para nosotros sustento, sea fortaleza, su palabra sea, Señor, promesa en acción, que se cumpla en la vida de su iglesia, que nuestro corazón esté atento y despierto para escuchar su voz, Padre bueno. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, hemos estado meditando en la primera carta del apóstol San Pedro. Hemos leído en los versículos 12 al 14. Dice, voy a leer para ponernos en contexto de nueva cuenta. Dice la Escritura: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En el texto bíblico hemos visto cómo el creyente participa de los sufrimientos de Cristo cuando le toca también a sí mismo sufrir, como el sufrimiento también nos acerca a una comunión más íntima con nuestro Señor, pues nos hace depender de Él en una experiencia que de otra forma no podríamos adquirir. Entonces es muy importante contemplar que el sufrimiento no es un asunto de sufrimiento, el sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino solo son medios que nos traen a la vida una fortaleza y una comunión más íntima con Dios. Pero también el día de hoy continuamos reflexionando sobre este tema y hablaremos cómo posteriormente el sufrimiento trae también gloria. Además del privilegio mencionado, seremos glorificados con Él cuando regrese a la tierra. Romanos 8, 17 al 18, quiero leer con ustedes. Dice el texto bíblico: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Vean cómo el apóstol San Pablo nos está desafiando a vivir con esta profunda esperanza, ya que aún estos sufrimientos que nos tocan padecer en la tierra no se pueden comparar en nada con la gloria que hemos de recibir. Pero también nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en el Sermón del Monte, en Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. No vivimos buscando la recompensa, pero es indudable que habrá un galardón para aquellos que están dispuestos a padecer por causa del Evangelio de Jesucristo. El apóstol San Pablo también afirma que las aflicciones presentes no son comparables a la gloria futura, en 2 Corintios 4:17. Dice la Escritura: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mis hermanos, participar de los sufrimientos de Cristo es participar de su gloria. ¿Cuántas veces hemos visto de forma negativa las pruebas que vienen a nuestra vida, o nosotros mismos, o hemos escuchado de otros que en lugar de glorificar a Dios y mirar que estos sufrimientos traerán un eterno peso de gloria, pues simplemente nos quejamos, nos lamentamos y preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? O como me decía una hermana hace unos años atrás: pastor, yo creo que a Dios ya se le pasó la mano, como que ya me cargó a mí las cosas. Y son formas negativas de ver
lo que el apóstol San Pablo miraba como un participar, y también el apóstol San Pedro, un participar de la gloria de Cristo. Entonces, participar de los sufrimientos de Cristo es participar de la gloria también de nuestro Señor. También, mis hermanos, hemos de reconocer que el sufrimiento nos trae la fortaleza espiritual. Jesús prometió una bendición específica para los que sufrieran en su nombre. Es probable que el apóstol Pedro estuviera recordando esa ocasión. Mateo 5:11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Muchas veces personalizamos los asuntos, es que me hostigan, es que me calumnian, es que me difaman, es que me esto. Podemos nosotros personalizar, pero recuerde que este asunto no es un asunto contra su persona. Si lo dicen contra nosotros, recordemos que eso es también contra nuestro Señor. Quien se pone contra nosotros se pone contra Dios, y quien blasfema el nombre de Cristo y nos injuria, también dará cuenta de esto, se presentará ante el juicio y el trono de nuestro buen Dios. Así que nosotros estamos llamados a sentirnos así, bienaventurados. La palabra bienaventurados puede traducirse como felices y dichosos. Esto pareciera muy contradictorio, ¿no? ¿Cómo es que voy a sentirme feliz y dichoso cuando me vituperen, cuando me persigan y digan toda clase de mal contra mí mintiendo? Bueno, esto es cuando sucede por causa del Evangelio de Cristo, cuando por causa de nuestra fe nos vituperan, nos persiguen, nos calumnian con toda clase de mal, diciendo mentiras contra nosotros. Entonces considerémonos felices, dichosos, porque una vez más ese sufrimiento traerá un peso de gloria, ese sufrimiento traerá una comunión íntima más profunda con el Señor, pero también una fortaleza espiritual que no obtendríamos de no pasar por estas pruebas. Lo que el mundo hoy llama resiliencia, esa capacidad de mantenernos firmes, de no doblegarnos, de no ceder, siempre sostenidos en la esperanza de la palabra de Dios. El creyente necesita la fortaleza de Dios en medio de las pruebas. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el encargado del soberano del universo para animar, consolar y dar valor al cristiano. El Espíritu Santo es el Paracletos. Y la palabra Paracletos significa uno que viene a caminar a nuestro lado, uno que está a nuestro lado para animar, para apoyar, para alentar, para asesorar, para levantar y sostener. Entonces, en realidad nunca estaremos solos, amados hermanos. Es hermoso saber esto porque pasamos pruebas que son comunes a todos los hombres, las cuestiones de enfermedades, las cuestiones de crisis económica, las cuestiones de la inseguridad en nuestro país y en el mundo. Estas cosas son comunes, le pasa a todo aquel que habita en esta tierra. Pero la gran diferencia entre nosotros y aquellos que aún no conocen a nuestro Señor, que no se han rendido a Él como su Salvador, entonces es que ellos pasan estos tipos de circunstancias solos. Nosotros, por el contrario, siempre caminaremos acompañados por el Espíritu Divino. Nunca jamás estaré solos. Por eso el Señor Jesús en San Juan 14 les decía a sus discípulos: no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al gran Consolador. Así, mis hermanos, hoy todos aquellos que han sufrido o han dado sus vidas por su fe en Cristo, testifican que en los momentos de más peligro el Señor les ha proporcionado una paz, una tranquilidad y fortaleza que no conocían antes. Y es que no podemos hablar de esa fortaleza del Señor, no podríamos dar testimonio hasta que no hemos atravesado por el valle de sombra de muerte. Y allí, en medio de ese camino, cuando usted sale al final de este camino y sale de la mano de su Dios, usted puede dar testimonio, y su testimonio es creíble, y su testimonio es verdadero, porque
Usted fue sostenido por el Espíritu Divino, por la promesa divina, por el Cristo vivo y resucitado que ahí estaba presente caminando a su lado. Y usted llega a conocer y a tener una experiencia de una fortaleza, de una paz y una tranquilidad que antes no conocía. Recordemos las palabras de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job pasó por unas pruebas tan difíciles que al final pudo conocer de una forma tan profunda a nuestro Dios que él se atrevió a reconocerlo diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mis hermanos amados, que cuando usted se encuentre en esta prueba pueda experimentar la presencia del Espíritu, la paz, la tranquilidad y la fortaleza que solo Dios da. Aquellos que han atravesado por este camino también han sentido una fuerza inesperada, un sentido de privilegio y la gracia necesaria para perseverar en medio del dolor. Usted tal vez lo ha experimentado. Yo puedo decir que no sé cómo, hermanos. No lo entiendo ni lo podría explicar a veces con mis palabras, pero de alguna manera, en el momento que el creyente siente que sus fuerzas se acaban, cuando siente que la angustia quiere apoderarse de su alma, allí, en ese momento, de manera oportuna, poderosa, milagrosa, el Señor sostiene, levanta, vuelve a despertar en nosotros esa esperanza, esa fe, de tal manera que nos hace perseverar en el camino, creyendo que ha de pasar la prueba. Usted debe haber experimentado esto en estos tiempos que he orado y caminado con mis hermanos que se han contagiado. Escucho sus historias y no son más que historias de la presencia de un Dios vivo, verdadero. Son historias de un Dios que ha estado allí para sustentarles, y podríamos declararlo con toda certeza que aún en el caso de algunos que les ha tocado partir, estamos ciertos que aún en ese momento encontraron fortaleza para el paso final. De tal manera que el creyente puede sentirse tranquilo y seguro en las manos de su Señor. Esteban, ¿recuerdan ustedes este hombre que tenía el Espíritu de Dios, que era fiel? Este hombre que fue apedreado. Él supo lo que era contar con la presencia divina especial, cuando testificaba y también cuando murió por su fe. Lo tenemos esto relatado en Hechos 6:15 y 7:54 al 60. Dice el texto bíblico en Hechos 6:15: Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y en 7:54 al 60 nos dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, escuchen bien: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Gloria a nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso y poderoso texto tenemos para que nosotros afirmemos nuestra fe en los tiempos de prueba y de crisis. Cuando la angustia, el miedo, cuando alguna cosa quiera robar su paz, recuerde usted que no está solo allí. El Espíritu Santo, el Espíritu Divino está acompañándole, conoce su sentimiento más íntimo en su ser. Y seguramente el Señor Dios Todopoderoso oportunamente le sostendrá, le levantará. Cuántos testimonios hemos escuchado y podríamos dar acerca de cómo el Señor ha sido fiel, cómo el Señor ha sido verdadero para sustentarnos, para levantarnos.
Miramos hacia atrás y nuestra vida está llena en ese caminar de pruebas, donde hubieron momentos en los cuales nos parecía que no pasaríamos esa prueba, que era muy difícil pasarlo, y sin embargo aquí estamos. El hecho de estar compartiendo con ustedes esta reflexión y ustedes escuchándolo no es otra cosa más que la evidencia del testimonio de un Dios que nos ha preservado y nos ha guardado. Mis amados hermanos, el Señor bendiga sus vidas, les guarde y les sustente todos los días. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.